Este Rubnet es el líder de una organización coercitiva que estuvo preso en Siberia. Lo condenaron a 11 años al tipo. Konstantin Rubnet, líder de la secta Ashram de Zambala, fue condenado a 11 años en una colonia penitenciaria de máxima seguridad por crear una organización religiosa, dice acá, pero es una organización que atenta contra la identidad y los derechos de los ciudadanos y por tráfico de sustancias ilegales. Está acá, no lo invento yo. Entonces, él dice que es perseguido por ser un tipo espiritual. La verdad que no tiene mucho de espiritual. El tipo está acusado de trata de personas, dice que sometía a las mujeres, las explotaba sexualmente, las hacía traficar sustancias. Bueno, estuvo en Siberia, recluido, encarcelado, y cuando lo liberaron se fue a otro país, porque lo iban a meter de vuelta en cana, y no joden en Rusia, pero se fue a otro país. Un año y medio de una estancia feliz en Argentina, el ruso lo detuvieron cuando un médico de un hospital público alertó a las autoridades que había un conjunto de chicas rusas muy lindas con una joven rusa que estaba embarazada y era como que la veía que estaba aprisionada, sometida. Se inició una investigación, se intentaron escapar los rusos, los detuvieron en el aeropuerto y desde aquel entonces le han dictado prisión preventiva, lo imputaron por trata de personas y algunas de las chicas que estaban con prisión preventiva las liberaron, si mal no recuerdo. Alegó problemas médicos y logró una prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, cerca de mi casa. Así que podría ir a visitarlo antes que se vaya, podría ir a visitarlo a Rubnet, que está muy triste y solo. Mentira, está con una rusa de 20 años, creo. Pero está acá nomás en zona sur de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no sé cómo hicieron para trasladarlo, creo que son como 800 kilómetros, como 1000 kilómetros. La verdad que no sé, no sé cuántos, pero son muchos kilómetros hasta la provincia de Buenos Aires. Y por alguna cuestión que no entendemos, pidió el traslado a esta quinta, una quinta que es muy linda, pero que él trata de tirar abajo como para decir, no, estoy acá retenido en un lugar, en un ranchito. Bueno, no es tan ranchito como él dice, es una quinta bastante linda, a mi modesto entender. No todos los argentinos tienen acceso a una quinta así. Quizás para un tipo como él, que debe tener mucha guita de las víctimas, debe ser un lugar carancho quizás, pero para los que vivimos acá en Argentina es un lindo lugar. Bueno, la cuestión es que aparentemente Casación le revocó la prisión domiciliaria y tendría que volver a la prisión. Así que por estos días está muy enojado el ruso, diciendo que no se respetan sus derechos y bla, 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 y que Putin, y que la guerra con Ucrania, y que él es pacifista y la mar en coche. Pero vamos a ver un video de lo que dice Rubnet y la rusita, su novia, no sé si es su novia o una de sus adeptas, pero que lo defienden a rajatabla. Konstantin Rubnet es un disidente ruso y una figura pública que se pronuncia contra las violaciones de los derechos humanos, la violencia estatal y las guerras. Es autor de manifiestos de relevancia universal dedicados al amor, la justicia y la verdad. Es un preso de conciencia, víctima de represiones políticas y símbolo de la lucha por la libertad. Yo, Konstantin Rubnet, quiero contarles sobre una enorme ilusión que existe en nuestra sociedad. Esta ilusión se llama democracia. La democracia implica el poder del pueblo, que el pueblo mismo debe decidir qué leyes deben existir y cuáles no. ¿Cómo es mejor vivir? ¿Cuáles deben ser los salarios y las pensiones? Todo esto debe determinarlo el pueblo mismo. Pero la desgracia es que no hay democracia verdadera en ninguna parte, sino que prospera la aristocracia. Es decir, el poder de las personas que se encuentran en la cima y que obtuvieron... Este tiene que ser amigo de Milei. Te está diciendo esto desde una quinta de la provincia de Buenos Aires, una quinta con pileta, viajó en avión, lo tienen como un preso VIP el tipo y lo operan en hospitales acá en la Argentina, pero el tipo dice que él no es de la aristocracia, ¿no? Él es un pobre muchacho de pueblo que tiene que salir a trabajar a las 4 de la mañana. Me parece que es así, pero la realidad es que sus adeptos trabajan por él. Nadie sabe cómo se hizo millonario Rubnet. Nadie sabe cómo se mantiene Rubnet. ¿Quién le paga a los abogados? ¿Quién le paga la estancia en Argentina? Bueno, estaría bueno que lo explique Rubnet y sus seguidores. Pero bueno, este es un video haciéndose el líder espiritual y demás.
Lo gracioso es que tiene videos donde se lo ve apresado y los cargos son por tráfico de drogas, por un montón de cosas que vos decís, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con esto, muchacho? Y ya hemos visto videos que él no pone en su canal, pero videos con mujeres donde están en una reunión, que las hace bailar, bueno, que ahí es donde se habla de trata de personas, que aparentemente las explotaría sexualmente, que las obligaría aparentemente a traficar sustancias y a servirle como si fueran geishas que están dispuestas las 24 horas para él, ¿no? Algo así. Pero vamos a ver el segundo video de Rumnet, donde la rusita que está con él, que es su mujer aparentemente, muestra la chocita en la cual están viviendo. Escuchen. Hola, Konstantin y yo vivimos justo aquí, en esta maravillosa casa sobre la que ya escriben en los periódicos. Diario El Norte nos escribió un artículo maravilloso. Hagamos juntos un experimento y veamos cómo es realmente nuestro terreno. Voy a caminar. Miren, gente. ¡Vamos! Este es nuestro terreno. Aquí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí a continuación? Miren, gente. Ahora voy a caminar por nuestro terreno, por nuestra casa junto con Konstantin y al mismo tiempo voy a filmar para ustedes. Mira, por cierto, la casa que está a mis espaldas. La que tenemos, y voy a filmar y leer al mismo tiempo lo que escribieron sobre nosotros y cómo vivimos en Diario El Norte. Además, ustedes ahora verán todo esto conmigo. En general, un room tour único por ese lugar, por esa increíble facenda. Miren, a mis espaldas hay simplemente un enorme complejo, una chimenea, una casita de un piso, pero allí es... Una casita de un piso, con un buen quincho, una parrilla, un par de hectáreas, me imagino que tiene, una chocita pequeña de chapa y cartón. Escriben sobre un enorme complejo en el que supuestamente vivimos. ¿Cómo vive en realidad Konstantin Rudner? Un sectario terrible con su terrible esposa criminal. Vamos a verlo juntos. Bien, vamos, veamos qué escribió Diario El Norte. Entorno confortable. En un extenso terreno se encuentra una gran piscina con terraza de madera. Es decir, escriben que vivimos demasiado ricos, demasiado lujosos. Miren, aquí está la piscina. Así es, ¿ven? Disculpame, pero está buena la piscina. ¿Nos estás jodiendo? Tiene un quincho para 40 personas. Tiene un terreno de la puta madre. Yo no te puedo creer. ¿Son todos tan cararrotas los rusos? No me jodas. Son muy parecidos a los argentinos. Acá tiene la piscina. Ni yo no tengo una pelopincho en mi casa. Mirá el pedazo de piscina que tienen. Yo pensaba que, no sé, iba a ser por lo menos esas que son de fibra de vidrio, esas azules, que vas por la ruta y están todas esas altas, ¿viste? Sí, fibra de vidrio son las azules. Bueno, no, es todo de material, es una linda piscina. Dicen que tengo una piscina. Y tiene la piscina. Dicen que es un terreno extenso. Y tiene todo campo. Dicen que pero tiene un solo piso. Qué sinvergüenza que son. Simplemente en un extenso terreno se encuentra una gran piscina. Se están burlando de nosotros los rusos. En nuestras caras. En nuestras caras se están burlando. Escúchame. No sean crotos. Por lo menos vayan a otra casa a hacer el video. Hay una piscina. Yo me imagino las piscinas que habrá visto el ruso sometiendo o aparentemente sometiendo a estas mujeres, porque las mujeres que detuvieron estaban desnutridas, se las veía muy mal físicamente, de hecho hay fotos, y la verdad que ahora como que se burlan de todos. Realmente tienen una piscina inmensa. No venga que no lo traigan al ruso a mi casa porque se caga de angustia, ¿eh? Sinceramente yo no lo puedo creer. Este tipo tendría que estar en una prisión. Y está en un complejo con un campo extenso, con piscina, con quincho, con parrilla. ¿Me estás jodiendo? Vamos a ver la descripción de la adepta Rumnet. Pues la verdad que esto no lo favorece. Rumnet, Konstantin, esto no te favorece, viejo. Si querés invitarnos a un día de campo, vamos, te usamos la pileta. Vamos toda la red. Invito a toda la red de activismo. Y vamos y nos hacemos un asado en la casa de Rumnet. Y más o menos le decimos cómo le conviene. De última hacemos un video, realmente una casa pobre para que dé lástima, pero acá no estarías dando lástima, Konstantin, ¿eh? Todo lo contrario. Enorme, ¿verdad? Del tamaño mío. Simplemente una piscina enorme. Se está riendo. Se ríe como diciendo, enorme, ¿no? Como diciendo, ¿qué la puta madre? ¡Qué mal! Son unos crápulas. Toda sucia y destrozada, con terraza de madera. ¿A dónde sucia y destrozada? No, me estás jodiendo.
A ver, vamos a poner. Es decir, escriben que vivimos demasiado ricos, demasiado lujosos. Miren, aquí está la piscina. Así es, ¿ven? Simplemente en un extenso terreno se encuentra una gran piscina. Enorme, ¿verdad? Del tamaño mío. Simplemente una piscina enorme, toda sucia y destrozada, con terraza de madera. ¿A dónde está toda sucia y destrozada la piscina? Yo no la veo sucia ni destrozada. De hecho, tiene agua y todo. Si no la limpian porque Rumnet es sucio, es problema de Rumnet. Pero la piscina está impecable, muchacha. Miren esta terraza. Aquí simplemente una terraza de madera. ¿Todo esto es tan viejo y miserable? No sé cuánto... Todo esto es tan viejo y tan miserable. Ellos lo alquilaron. Y no es viejo ni miserable, lo tenés que limpiar. No limpian en Rusia, no entiendo. Pero tienen un deck de madera al costado de la piscina. Tienen un campo gigante. Tienen un quincho para 20, 30 personas, parrilla. ¿Cuántos años tiene todo esto? Pero está completamente destrozado. Esta terraza de madera, es imposible usarla. Es muy, muy antigua. Y sí, hay una terraza, más o menos. Incluso hay una tumbona. ¿Creen que vale la pena acostarse en esa tumbona? Y aquí está la piscina. Genial. Nadamos en ella, por supuesto. Un lujo total. Y aquí la casita desde lejos. Simplemente una facenda enorme. ¿No es así? Vamos a ver juntos cómo los medios crean ilusiones alegres para nosotros. Desde la terraza de madera. ¿Qué más tenemos? Además, propiamente, una laguna artificial es una de las principales atracciones. ¿Quieren ver nuestra laguna artificial? ¿Piensan que es como una laguna en la costa azul de Francia? Por supuesto. Sí. ¿Cómo más pueden vivir los sectarios? ¿Es una laguna real? ¿Listos? Esta es una de las principales atracciones. 1, 2, 3. Laguna. No bromeo. Aquí está, la laguna a mis espaldas. Vamos a mirarla más atentamente. En primer lugar, aquí está la entrada a la laguna. Simplemente un arco triunfal de superlujo, creo yo. Si soy honesta, tengo... Me da pena por nosotros. Me da pena por nosotros. Sinceramente me da pena. Creo que en cualquier momento el líder de esta secta rusa va a poner el PayPal para que le donen para poder alquilar una mansión más grande. La verdad que nos da pena por nosotros, lo pobres que somos. Muy pobres somos. La verdad que viven en la pobreza, en la indigencia. No me imagino lo mal que le debe estar pasando en prisión ahora Rumnet cuando lo trasladen. Pero bueno, sí hay una lagunita ahí. Ahí hay una lagunita, por eso se pasa por ese puentecito. ¿Tenés una piscina? Hay una piscina gigante y está buenísima. Tiene un quincho para 40 personas, no sé. ¿Realmente piensan que este video lo favorece? Todo lo contrario, ¿eh? Tengo miedo de caminar por esta laguna, pero vamos a intentarlo. Tengo miedo de caminar por este puente. Miren, ahora estoy dentro de la laguna. Esto es un pantano de cañas o Dios sabe qué. Incluso hay agua allí. Cañas, gente. Y sí, hay agua, es una laguna. ¿En Rusia no hay laguna? ¿Las lagunas no tienen agua en Rusia? No sé, la verdad es que me causa mucha gracia este video. No los vi, los estoy viendo ahora con ustedes, ¿eh? Es la laguna de lujo, una de las principales atracciones de nuestra facenda con Constantín. ¿Lo apreciaron? A Donald Trump ni se le ha ocurrido algo así. Simplemente sueña con crear un hotel tan lujoso como esta hermosa laguna. A ver qué dice ahora Diario El Norte. Además de este hermoso lugar, aquí hay áreas de juegos abiertas, una zona completamente equipada para barbacoa. ¿Zona para barbacoa completamente equipada? ¿Listos para ver? 4 troncos. Esta es la zona para barbacoa, completamente equipada. 4 troncos enteros y una pequeña taza. Pero todavía no han visto qué áreas de juegos tenemos. Los sectarios tienen los mejores juegos, los más impresionantes. Ya me acerqué a esta área de juegos. Mirá, no sé, ella hace mucho hincapié en los sectarios, ¿no? Pero viven mucho mejor que gran cantidad de argentinos, y hermanos latinoamericanos. La verdad que esa casa está muy bien. De hecho, cuando se vayan, cuando lo metan en Cana Rumnet de vuelta, vamos a averiguar y vamos a ir un domingo, un sábado, vamos a ir con la produ y vamos a hacer nuestro video. Vamos a decir, miren cómo vivimos, una piscina roñosa, cuando nosotros en nuestra casa no tenemos piscina, Les prometo que voy a averiguar cuánto está y voy a alquilar un día, o ahora en septiembre, que haya solcito, o por ahí no. Y vamos a ir en un día de camping, un día de quinta, vamos a ir a esa quinta. Vamos a ir y vamos a hacer algún ritual para sacar las malas energías de Russo.
Es de un tamaño increíble. Columpio. ¿Han visto alguna vez un columpio tan lujoso? ¿Está hecho prácticamente de oro o qué? ¿Y cómo pueden describir esto las personas que nunca han estado aquí como algo de un tamaño? O sea que si los juegos no son de oro, no son lujosos. Increíble. Si no son de oro, no son lujosos. Dale, che, nos están tomando de tonto. Increíble. ¿Saben cuál es nuestra diversión favorita con Constantín? Es un parque acuático. Tenemos un parque acuático en el terreno. Miren, aquí está nuestro parque acuático, gente. Así como áreas para juegos, fútbol, tenis y voleibol. Bien, estoy buscando tenis y voleibol. Fútbol, tenis y voleibol. Ahora estoy buscando en nuestro terreno. Aquí hay tantos montículos en el suelo. Voy caminando y me tropiezo. Esto es un pantano. Gente, ¿qué no harías por ustedes? Encontré el voleibol. Encontré la red de voleibol. Miren, a mis espaldas. Aquí está. Tin, tin, tin. La red de voleibol. Voy hacia ella. Solo espero no ahogarme por el camino. ¿Por qué? Yo no te puedo creer. ¿Tienen cancha de vóley también? ¿Tienen cancha de vóley? ¿Tienen columpio? ¿Tienen piscina? ¿Tienen parrilla? ¿Tienen quincho para 40 personas? ¿Qué quieren? ¿Dónde vive esta gente? La verdad que se están delatando, ¿no? El nivel de vida, evidentemente, era muy alto. Porque realmente, si esto le parece poco, no sé, quizás que la piscina que tenían en su casa eran 10 veces más grandes, el que tenían los juegos, en vez de ser de madera, eran de oro. No sé, evidentemente, esta gente tiene un nivel de dinero bastante importante, ¿no? Esto es un pantano. Aquí es imposible caminar, imposible pasear. En realidad, vivimos en un pantano. Aquí está la red de voleibol. Y el campo de tenis, probablemente. Son esos montículos a mis espaldas. Disculpen, no voy a ir allí. Pero ni siquiera lo han visto. Es lo mismo que una persona que nunca ha estado en este terreno destrozado escribe que es simplemente el complejo más lujoso. Lo mismo ocurre con aquellos que nunca han visto a Konstantin Rudnev. Dicen que es un criminal, pero nunca han hablado con él. No saben nada de él y creen solo lo que está escrito en los periódicos. ¿Ven lo que está escrito en los periódicos? ¿Esto es verdad? Yo aún no he terminado. Más adelante, tenis, voleibol, lo que permite clasificarlo en la categoría de complejos recreativos de alto nivel. Acaban de ver un complejo recreativo de alto nivel. Aquí está detrás de mí. Todos estos edificios destruidos, todas estas construcciones destruidas, destrozadas y aporreadas. Este es un complejo recreativo de alto nivel, simplemente 5 estrellas. En serio, Donald Trump, te llamo. Ven, mira cómo hay que hacer hoteles. Tus suites presidenciales y tus hoteles de 5 estrellas no son nada comparados con la residencia de Rudnev. Miren qué lujosa es. Por cierto, la casa misma. Vamos a verla. Ahora iremos a la casa misma. Según la descripción proporcionada por las plataformas de reservas, entiendo. Ellos leyeron todo esto en las plataformas de reservas. Es decir, obtuvieron toda esta información de sitios publicitarios. Así es como se anuncia este lugar. Miren, por cierto, qué maravilla. Esto es la laguna. Les recuerdo. Esta es una de las atracciones. Este es un camino fantástico, impresionante. Sí, aquí se nos atascó el auto. Apenas lo sacamos con cables, porque aquí todo es tan de alto nivel. Han estado leyendo anuncios sobre este hotel. Y por cierto, justo detrás de mí está esta casita. Eso es todo. Esa es nuestra casa entera. Déjenme retroceder un poco para que puedan ver con seguridad que este complejo esa es su enorme. casita entera, dicen, ¿eh? Lo dice muy compungida, ¿no? ¿Te gusta una casita así, chiquitita? Con una pequeña piscina, con un pequeño quincho, con juegos, con una cancha de vóley, con una cancha de fútbol. Todo pequeño, ¿no? Increíble. Sé que vivían muy bien los rusos. Solo una casa de varios pisos, solo 5 pisos, 5 estrellas, todo lujoso. Miren, esa es nuestra casa. Ahí, está terminada. Eso es todo. Eso es realmente solo el techo, la chimenea. Y eso es todo. Esa es toda la casa. Entonces, esperen, eso no es todo. Siguiente. Según la descripción, el complejo cerrado incluía 2 casas separadas. Disculpen, no les mostré la segunda casa. Aquí vimos una, la nuestra, pequeña. Aquí al menos trajimos un poco de verdor. Lindo autito tienen, ¿eh? El autito está lindo techo, también. La chimenea. Pero para ellos debe ser esa es toda la casa. Fiat 600 debe ser. Presten atención al autito que tienen.
Entonces, esperen, eso no es todo. Siguiente. Según la descripción, el complejo cerrado incluía 2 casas separadas. Disculpen, no les mostré la segunda casa. Aquí vimos... Miren el autito. ¿Qué autito es ese? A ver. Muy lindo autito, ¿eh? Y aquí está la segunda casa separada. Miren. Ah, tienen 2 casas encima. No tiene una, tiene 2 casitas. Ahí hay un cobertizo. Aquí está este cobertizo pequeño. Aparentemente, esta es la segunda casa separada, porque honestamente no encontré aquí una segunda casa, cada una de las cuales podía alojar hasta 8 personas. Hasta 8 personas. Honestamente, nos instalamos aquí los 2 y apenas cupimos, porque es una casa bastante pequeña. Y dice que es una casa tan pequeña que entran 2 personas nada más, que apenas entran. Yo no te puedo creer cómo mienten los rusos. Culpable, culpable. Si mienten con esto, que es algo tan básico, ya les puedo decir, son culpables, seguramente. Bueno, esa es una fotito. La verdad que es lo que se ve, ¿no? Es una quinta para familia. ¿Esto es una piletita para ustedes? A mí me encanta, ¿eh? Pero ahora que estuvo RoomNet, no la alquilaría. La verdad que está buena la piscina. Yo estuve en la cárcel en total más de 12 años. Y pasé yo allí este tiempo como preso de conciencia, porque yo me pronunciaba contra el régimen de Putin, contra la guerra, contra ese horror que ocurre en los países. Y he aquí, en Argentina, también yo caí en la cárcel. Y no puedo no decir la verdad. Yo quiero decir la verdad sobre las cárceles. Que las cárceles son un rudimento de la sociedad. Las cárceles deben ser abolidas. Ni una sola persona, estando en la cárcel, se hizo mejor. Las personas se vuelven peores. Ellos, al contrario, se vuelven criminales más empedernidos. Ellos se vuelven personas enfermas. Algunos se quiebran en la cárcel y ya no pueden seguir continuando una vida normal. Por eso las cárceles deben ser abolidas y ellas deben ser reemplazadas por otras medidas cautelares. Por ejemplo, el arresto domiciliario, para que la persona pueda estar en casa, en el círculo de su familia, para que los niños crezcan junto con el padre, la esposa se encuentre junto con el marido, los padres ancianos no pierdan al hijo. Solo en tal caso, estando en la familia, la persona puede corregirse, porque la persona la puede corregir o la religión o la familia. Es por eso que las cárceles, que nos separan de las familias, hacen a los niños huérfanos de padre, hacen a las esposas viudas, hacen a los padres perder a su hijo, quienes no lo ven por años enteros. Tales cárceles no pueden ayudar a cambiar a nuestra sociedad. No pueden ayudar a la persona a hacerse mejor. Por eso, cuanto más rápido sean eliminadas las cárceles, tanto más rápido en el mundo triunfará el bien y la justicia. La persona debe encontrarse entre la familia, y si nosotros queremos corregir a la persona, entonces es necesario que la sociedad se vuelva más bondadosa, humana y religiosa. Qué tipo sinvergüenza, la verdad que sinvergüenza, viviendo en una casita de 2x2 de chapa y cartón aquí en la provincia de Buenos Aires. Pobrecito, pobrecito, está pidiendo que tiren abajo las prisiones, que ahí la gente se hace peor, se hace mala, que las deben dejar en su casa. Eso es sinvergüenza, alguien que se porta mal pidiendo que tiren las cárceles. Bueno, la verdad que esperamos verte prontamente en prisión, cumpliendo una condena, no con prisión preventiva, cumpliendo una condena. La verdad no tengo ni idea del estado de la causa, no tengo ni idea de las pruebas que hay en esa causa, pero ya ha sido condenado en Rusia, 11 o 12 años estuvo en prisión en Siberia y no fue por nada, no fue porque era una buena persona, sino todo lo contrario. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.